Hola, sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de COVID-19. ¿Qué sigue después de la jornada de sana distancia? El contenido de esta presentación vamos a repasar un poco las características de la enfermedad, el cuadro clínico, cuál fue el objetivo de la jornada de sana distancia, cómo nos fue en la Ciudad de México con la jornada de sana distancia y ahora qué sigue. Vamos a hablar del semáforo epidemiológico, las actividades que se van a reanudar de acuerdo al semáforo epidemiológico y algunas conclusiones. Comenzando con características de la enfermedad, hay que recordar que la enfermedad del COVID-19 es una enfermedad viral que puede atacar a todos los grupos de edad. Se transmite a través de gotas de saliva que son generadas durante la tos y estornudos de pacientes sintomáticos, y también se ha observado que en pacientes asintomáticos pueden ser contagiosos. La infección se adquiere ya sea por la inhalación de estas gotas o tocando superficies contaminadas y después tocando las puertas de entrada, que son la nariz, la boca y los ojos. El periodo de incubación es de 2 a 14 días aproximadamente, con una media de 5, lo cual sugiere que el periodo de observación médica debe ser de 14 días. Es muy importante este dato de 14 días porque con base a esto también se van a hacer las actividades del semáforo epidemiológico. Los pacientes pueden ser infecciosos mientras duren los síntomas e incluso en la recuperación clínica, y puede permanecer viable en superficies durante días si es que tienen las condiciones favorables, pero se destruyen con soluciones de limpieza comunes como son el cloro, el agua oxigenada, etc. ¿Cómo es la enfermedad de COVID-19? Bueno, el cuadro clínico varía, puede ser desde asintomático hasta una insuficiencia respiratoria grave. Los síntomas más comunes que podemos encontrar son fiebre mayor o igual a 38 grados, cansancio, tos seca, dolor muscular generalizado, dolor de cuerpo y dificultad para respirar. Principalmente la dificultad para respirar es un síntoma muy importante, muy grave, el cual a la menor detección de hay que acudir inmediatamente al hospital o llamar a 911. Otros síntomas menos comunes pero que se pueden presentar es producción de flema, dolor de cabeza muy intenso, tos sanguinolenta y en algunos casos diarrea. Muy bien. ¿Cuál fue el objetivo de la Jornada Nacional de Sana Distancia? El objetivo fueron principalmente tres. Uno, reducir la frecuencia de contacto entre las personas. Para esto, disminuir el riesgo de propagación del COVID-19, punto 2. Y 3, evitar el colapso del sistema de salud del país. Se ha hablado mucho en los medios oficiales sobre el aplanado de la curva. ¿En qué consiste el aplanado de la curva? Aquí podemos observar en esta gráfica, en este eje, el número de casos y aquí lo que es el tiempo. Si no se hubieran tomado las medidas de sana distancia, probablemente la epidemia se hubiera comportado de una manera como esta línea azul, en forma de pico, pero en un tiempo muy corto. El problema es que al presentarse el pico, justamente sobrepasa la capacidad del sistema de salud, esto es la capacidad de los hospitales, el número de camas, el número de ventiladores. Hay que tomar en cuenta que un paciente que requiere asistencia ventilatoria, el uso de un ventilador, no significa que se está recuperando, se le está apoyando para que su cuerpo responda ante la infección. Y aquí en la curva de color rojo podemos observar la transmisión controlada con la jornada de sana distancia. Sí, toma más tiempo, dura más tiempo, pero justamente permite el avance o permite que el sistema de salud pueda responder ante esta situación, haciendo que esto sea una rotación escalonada, se dan de alta unos pacientes, entran otros, y así se le puede garantizar la atención a la mayor cantidad de pacientes infectados por COVID-19. ¿Cómo nos fue en la Ciudad de México con la jornada de sana distancia? Bueno, aquí en esta gráfica podemos observar los meses del año y el número de casos. Quiero resaltar que justamente esta gráfica está hablando de 60,000 y un poco más de 60,000 casos solo en la Ciudad de México. Podemos observar aquí en esta curva roja justamente el comportamiento de la epidemia sin la jornada de sana distancia. Hubiera sobrepasado por mucho la capacidad del sistema hospitalario. Se estaba proyectando más de 60,000 casos y bueno, actualmente con la jornada de sana distancia podemos observar justamente que el número de casos ha sido mucho menor, y justamente esto permite una buena respuesta del sistema hospitalario de la Ciudad de México, y aquí en pequeñas barras moradas vemos la cantidad de pacientes hospitalizados. Todo esto permite un escenario completamente manejable para el sistema de salud y podemos disminuir sobre todo la mortalidad, la cantidad de muertos generados por la infección.
Aquí en esta segunda curva ya podemos observar ya más a detalle, ya aquí estamos hablando de 10,000 casos, en el escenario pesimista se estaba hablando alrededor de 10,000 casos en la Ciudad de México, en el escenario intermedio alrededor de 7,500 casos y en el corte de mayo, a mediados de mayo, llevaban 6,200 pacientes hospitalizados, lo que significa que sí, justamente se han estado cumpliendo las predicciones matemáticas, las cuales se han hecho a base de herramientas estadísticas. Ahora, ¿qué sigue? Actualmente, a partir del lunes 1 de junio que acaba de pasar, está el semáforo en rojo. Esto significa que no es el final del confinamiento. Al día de hoy hemos visto que la gente ha empezado a salir a la calle pensando que la jornada de sana distancia y el confinamiento ha terminado y que se puede volver completamente al 100% a la normalidad, y esto es un error. El objetivo del semáforo epidemiológico es una reactivación económica, porque sí, después de 2 meses de estar en casa, la economía se ve afectada tanto a nivel nacional como a nivel interno en casa. Y con esto el objetivo es una reactivación económica y social con una minimización de contagios. Si nosotros continuamos con las medidas de higiene, distanciamiento físico, el uso de cubrebocas en los espacios públicos y la desinfección de superficies en lugares de alto contacto, llámese perillas, picaportes, tubos, vamos a evitar justamente la propagación del virus. ¿Sí? Entonces es importante que el confinamiento no ha terminado, debemos de continuar en casa los que tenemos que estar en casa. Y también debemos de continuar con las medidas de higiene, el lavado de manos, se recomienda cada hora y media, el estornudo de etiqueta, el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas, el cual el objetivo del cubrebocas no es como una máscara que te filtre la entrada del virus, no, esto sirve para que en caso de que tú tengas una infección respiratoria o tengas problema de alergia que te genera mucha tos, muchos estornudos, evites regar estas microgotas que son las que causan el contagio y la diseminación de la enfermedad. Si nosotros no continuamos con el confinamiento, podemos repetir este caso que quiero mostrar. Aquí en esta gráfica estamos viendo la última epidemia de influenza española, que fue en los años de 1918, 1919. Estamos hablando ya hace 100 años. Y es muy parecida, podemos observar aquí la primera oleada justamente en los meses de abril, mayo, junio, y posteriormente, cuando se pensó que ya se había terminado esto y la gente salió a la calle, se da un rebrote con un alto pico, el cual en esta segunda oleada se generó el 64% de las muertes totales que tuvo la pandemia de influenza española en aquel entonces. Y posteriormente, en la época ya de noviembre, diciembre, enero, pues obviamente hay un siguiente rebrote natural, porque justamente el coronavirus es una enfermedad de tipo respiratorio y es más susceptible de transmitirse en la época decembrina, en la época invernal. Hablando del semáforo epidemiológico, el semáforo epidemiológico fue diseñado en base a dos factores. Uno, la ocupación hospitalaria, esto es la capacidad de respuesta del sector salud, y el número de nuevos casos, de nuevos contagios en el tiempo. En este momento, como les menciono, estamos nuevamente en el color rojo, y este se va a mover o no se va a mover si seguimos con una ocupación, más bien dicho, no se va a mover si seguimos con una ocupación mayor al 65% o 2 semanas de incremento de casos. Vamos a pasar al color naranja cuando la ocupación sea menor al 65% y se vean o haya 2 semanas de tendencia a la baja. Y la ocupación menor al 50% va a ser para el color amarillo y 2 semanas ya de tendencia a la baja. Y el color verde, que es la apertura total, una ocupación menor al 50% de las camas hospitalarias y por lo menos un mes de ocupación de baja estable. Cabe mencionar que aquí no menciono fechas tentativas para cada color porque eso depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos en casa si continuamos con las medidas de higiene y de sana distancia. Si no, pues es probable que hasta se regrese nuevamente al confinamiento. Muy bien, en el color rojo hay que tomar en cuenta que antes de la aparición de este nuevo semáforo epidemiológico, durante la época del quédate en casa, hubo actividades esenciales que no cerraron, como son los servicios de salud y asistencia social, el saneamiento básico, agua, luz, recolección de basura, el transporte público, las funerarias, la producción de alimentos, agricultura, ganadería, la distribución de alimentos, abarrotes y mercados, ventas por internet. Aparte de estas actividades, van a regresar a trabajar lo que es la minería, la construcción de equipo de transporte, automóviles, bicicletas, etcétera, y la fabricación de cerveza.
Por nuestra parte, lo que nosotros vamos a observar también, el espacio público, parques, plazas, museos, centros comerciales, zonas arqueológicas, van a estar abiertos, pero al 30% de capacidad. Los cines y los eventos religiosos todavía no van a ser efectuados. Es importante que durante este color rojo las personas vulnerables se sigan quedando en casa. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como VIH, diabetes, hipertensión, obesidad o sobrepeso, enfermedades obstructivas como el enfisema pulmonar o el asma. Cabe mencionar que durante el semáforo rojo las actividades deportivas van a ser de manera individual o acompañado de una persona, no de forma grupal, y las actividades escolares van a continuar a distancia en todos los niveles. Cuando pasemos a un escenario epidemiológico naranja, aparte de las actividades esenciales, las actividades de minería, transporte, construcción, ya regresan a trabajar los restaurantes a un 30% de aforo, los hoteles a un 30% de aforo, pequeños negocios, negocios de menos de 30 empleados, se reactiva la cuestión de tribunales y servicios jurídicos, los eventos deportivos van a ser sin público, solamente por televisión. Cines y teatros ahora ya abren con un 50% de aforo y los eventos religiosos con 30% de aforo. También en este escenario naranja, los empleados domésticos que trabajan y apoyan en labores del hogar ya pueden regresar a sus actividades. Cabe mencionar que todas estas actividades se van a hacer con horarios y días de trabajo escalonado desde el semáforo rojo. Esto para evitar las aglomeraciones en el transporte y evitar más número de contagios. Así también para evitar aumento en el tráfico, aumento en comunicación, en la contaminación, perdón. La propuesta es un esquema rotativo de 4x10. ¿Por qué 4x10? Porque como les mencionaba anteriormente, el ciclo de la enfermedad dura 14 días. Por lo tanto, son 4 días de trabajo presencial y 10 días de quedarse en casa. Obviamente esto se va a repartir en 3 equipos. Por dar un ejemplo, en un negocio se reparte el número de empleados en 3 secciones, el equipo A, el equipo B, el equipo C. El equipo A trabaja primero 4 días, los demás descansan. En el momento en que pasan los 4 días, a la siguiente semana entra el equipo B y los otros descansan y así sucesivamente para evitar justamente la propagación del contagio, pero continuar con la actividad económica. El espacio público sigue al 30% de la capacidad en el escenario naranja, siguen las actividades deportivas individuales, el no circula ya vuelve a su esquema habitual. En este escenario, las personas vulnerables deben de continuar en casa y las actividades escolares siguen en todos los niveles a distancia. En cuanto al color amarillo, vuelven a trabajar ya, restaurantes y hoteles aumentan su aforo al 60%, las tiendas departamentales ya abren con un 60% de aforo, los tianguis ya vuelven a vender, los salones y clínicas de belleza vuelven a abrir con un 60% de aforo, ya los eventos deportivos se vuelven a abrir con un 60% de aforo, cines y teatros igual, eventos religiosos ya inician con 60% de aforo y aquí ya entran los empleados corporativos. Todos los empleados de oficina regresan a trabajar ya en este escenario epidemiológico de color amarillo en el esquema justamente de días y horarios escalonados, en el esquema del 4x10 donde sea posible. El espacio público abre al 60% de capacidad, ya los clubes deportivos, actividades deportivas y de esparcimiento vuelven a abrir al 60% de aforo, las personas vulnerables ya pueden salir pero solamente en cuestiones estrictamente necesarias y tienen prioridad en el transporte, las actividades escolares continúan a distancia en todos los niveles. Ya cuando el semáforo epidemiológico está en verde, ya regresan a trabajar bares, centros nocturnos, gimnasios, el espacio público se abre al 100%, ya las personas vulnerables pueden salir, pero tienen que seguir manteniendo precauciones hasta que exista vacuna y las actividades escolares se vuelven normales en todos los niveles. En conclusión, el COVID-19 ha venido a cambiar nuestro estilo de vida cotidiano, eso es un hecho, y así seguirá hasta que se encuentre una vacuna muy probablemente. Es muy importante continuar con las medidas de higiene y distanciamiento que han llegado para quedarse. Les recuerdo, desde el 1 de junio, desde antier, el semáforo epidemiológico está en rojo. Debemos de continuar en casa si no es que trabajamos en alguno de los sectores que ya mencioné anteriormente. Depende de todos nosotros evitar el relajamiento en las medidas. Recuerden, hay que evitar volver a caer como hace 100 años en el rebrote y que ahora sí aumente la cantidad de fallecimientos. Y esto nos puede permitir también a nosotros volver a reflexionar y avanzar positivamente con esta nueva normalidad como sociedad que somos. Les agradezco mucho su tiempo y su atención a esta presentación. Cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes en la Farmacia Koch a través del teléfono
el 55 44 34 2203 o por WhatsApp 55 62 22 63 97 o pueden escribirme directamente a mi correo personal padaloca@hotmail.com o al de la doctora Esteves, airplemaxid.hotmail.com. Búsquenos en Facebook como Farmacia Coach. Les agradezco mucho su atención y su tiempo. Muchas gracias.